los lípidos. ¿Qué biomoléculas componen a un lípido? Lo va a componer carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo, ¿vale? De hecho, la carga fosfolípida o fosfolipídica es la que le da esa gran cantidad de energía, ¿va? Entonces, llévatelo, porque por ahí hay una molécula que se llama ATP, que también trae fósforo, y que el ATP es una molécula de alta energía. ¿Por qué crees? Que tiene un gran contenido de fósforo, ¿bien? Pero lo vamos a ver más adelante, ¿bien? ¿Cuál es la principal función de un lípido? La principal función de los lípidos es que van a ser reserva energética. ¿Por qué van a ser reserva energética? Como no la puedo combinar con agua, no la puedo diluir, pero tienen un gran aporte energético, el cuerpo o los seres van a decir, no hay que desecharla, hay que conservarla por si algún día hace falta, ¿no? Entonces viene la famosa engordación, ¿no? O en este caso, la cuarentena por COVID, ¿no? Entonces, los lípidos tienen propiedad hidrofóbica, como ustedes en cuarentena, no se han pegado al agua, pero ni de chiste, ¿no? Propiedad hidrofóbica, ¿bien? Además, funciones extra que va a tener también los lípidos es, van a tener una capacidad protectora y una capacidad de regulación de la temperatura. Por ejemplo, la cavidad abdominal, ¿no? Es decir, si tú te vas sintiendo así tu cuerpo, tienes un tórax, ¿no? Que está conformado ahí por la parrilla costal, ¿no? Y las, literal, las torácicas, ¿no? La columna vertebral en la parte torácica. Y obviamente ahí viene la parrilla costal. ¿Qué es lo que te va a proteger, no? Esta parrilla costal es lo que te protege órganos como pulmón, como el corazón, ¿no? En el caso de los niños, aquí está el timo, ¿no? Etcétera, ¿bien? Ahora, si tú te vas a la cavidad abdominal, por eso se llama cavidad, porque es una cavidad hueca. O sea, no hay nada, no hay ninguna estructura ósea que te proteja. Todo lo que está ahí son músculos y un chingo de grasa, ¿no? La función de esa grasa es esa, dar una especie de protección y una regulación de la temperatura. Tu intestino, para que pueda moverse, necesita una temperatura propicia para que se mueva, para que lleve a cabo la peristalsis. Cuando tu intestino disminuye la temperatura, ¿quién va a tratar de regular esa temperatura? Los lípidos, la carga lipídica. Cuando los lípidos fallan en la regulación de la temperatura, viene una falla orgánica y pues tu intestino se paraliza y ya casi estás más para allá que para acá, ¿no? Entonces, eso hablando de algo macroscópico, es decir, de algo grande, ¿no? En una célula también los lípidos van a jugar un papel muy importante. Los lípidos nosotros los vamos a encontrar alrededor de toda la membrana plasmática. La membrana plasmática está compuesta por una capa fosfolipídica, que es decir, fósforos y lípidos, que vamos a ver que obviamente le van a dar también una protección a la célula, pero además que estén esos lípidos ahí, le van a dar una característica muy peculiar a la membrana, que es una semipermeabilidad, ¿vale? Muy bien, pero eso lo vamos a ver cuando veamos transporte, que pues a ver si nos da tiempo hoy. Maldita sea, yo tenía contemplado llegar hasta fotosíntesis. Bueno, ¿cómo se compone o cuál es la estructura química de un lípido? La composición química es la siguiente. Prácticamente va a ser un glicerol, ¿no? Los lípidos están conformados por un glicerol. Mira, chécate, nosotros ya vimos nomenclatura orgánica, ol. Se encuentra en la capa que... en la membrana plasmática, Caterina. Los fósforos se encuentran tienen una capa fosfolipídica, así se llama, es decir, más bien, así, mira. Tienes la membrana celular, que es un organelo. Haz de cuenta que tú le metes un zoom a la membrana, ¿no? Le metes acá la lupita. Y entonces, ¿qué vas a encontrar en esa membrana? Una bicapa, es decir, una capa interna y una capa externa, interna y externa. ¿Y de qué están formadas esa capa de la membrana plasmática? De fósforos y lípidos. Entonces decimos que es una capa porque son dos, bifosfolipídica, ¿no?
¿vale? Pero esa capita de la que yo te estoy hablando es la membrana plasmática, ¿vale? Y que tenga lípidos ahí la membrana, vamos a ver cuando lleguemos a transporte cómo funciona, ¿no? Cómo es que se hace permeable, cómo es que se hace semipermeable, se cierra, se abre, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, un lípido está formado entonces por un glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? Esta es la reacción química como tal, ¿no? Aquí está el grupo alcohol, este es la unión de cómo se forma un glicerol, ¿no? Aquí está nuestra triosa, bueno, nuestra cadena de carbono, 3 carbonos que se van a unir a un cuarto formando con un grupo cetona que van a formar la conjunción, un glicerol. Y además se le van a pegar los 3 ácidos grasos, ¿no? Que está acá, nuestro glicerol y nuestros 3 ácidos grasos para darnos esto, ¿no? Aquí se le añade a cada carbono, mira aquí, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, vienen los 3 ácidos grasos, se le añade algo así como un bracito, ¿no? Se le añade un glicerol a cada bracito, ¿no? Y bueno, este es el esquema como piterón, ¿no? El esquema como raro, así ya básico, de cómo es un glicerol, ¿no? Más bien un lípido, ¿no? Un glicerol más 3 ácidos grasos. Y entonces, los lípidos también los vamos a clasificar. Los lípidos también los vamos a clasificar de la siguiente manera. Las vamos a clasificar en grasa, ¿no? En grasa como tal. Y las grasas las vamos a subclasificar en grasas saturadas o grasas insaturadas. Recuerda, lo de grasas saturadas o insaturadas ya lo hemos hablado, ¿no? Cuando tiene gran cantidad de átomos o cuando no tiene gran cantidad, no tiene átomos, que es lo que le llamamos también como grasas buenas y grasas malas. Las que son como de origen vegetal, por ejemplo, la de soya, la de canola, ¿no? Y estas cosas, o las grasas ya más pesadas, como la manteca, como las margarinas, como el aceite de resino, ¿no? Entonces, una clasificación, grasas, ¿no? Otra clasificación pueden ser los triglicéridos. Triglicéridos, que de hecho, acá mira, me voy a regresar, ¿no? Triglicéridos. Es un glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces, imagínate, ¿cuál es la molécula más grande? Si tú te das cuenta que los ácidos grasos, aquí está el grupo ácido carboxílico, por eso se llama ácido graso. Si tú te das cuenta, el ácido graso se le pega, ¿no? Pero la molécula más grande es el glicerol, ¿no? Tiene 3 grupos alcoholes aquí, lo que le dan una gran cantidad de energía. ¿Recuerdas cuando llevábamos química que decíamos que los grupos alcoholes sí nos van a dar ese gran aporte energético? Bien. Ahora imagínate, ¿por qué crees que se llaman triglicéridos? Van a tener 3 grupos gliceroles por 3 grupos, por 3 ácidos grasos. De hecho, de acá, ¿no? De los triglicéridos son las grasas densas en la sangre, ¿no? Y de hecho podemos partir, ¿no? De los triglicéridos a otra más, los esteroides. Los esteroides son grasas, o podemos decir que de ahí se van a sintetizar algunas hormonas, como la cortisona, la aldosterona, la testosterona, ¿no? Y este tipo de hormonas. Pero una hormona muy importante que deriva de los, o más bien, lo vemos así, estas hormonas de dónde derivan, son hormonas que decimos derivadas del colesterol. Es decir, la cortisona, la aldosterona, la testosterona, la progesterona, ¿de dónde provienen esas hormonas? Son derivadas del colesterol. Entonces, es otro tipo de clasificación, los esteroides. Del colesterol tenemos el de alta densidad y el de baja densidad. El de alta densidad es el bueno, el de baja densidad es el malo. ¿Por qué decimos que es el bueno y que es el malo? Bien, para transportar a las grasas necesitamos otra grasa. No, las grasas sí son, malditas. O sea, neta, mira, así, el azúcar, si tú quieres transportar azúcar, con que se mezcle con agua ya se transporta. O sea, es como el metro, ¿no? Así, que todos entran en el metro, ¿no? Pero haz de cuenta que el colesterol, para poder transportar una grasa, ¿no? Por ejemplo, un triglicérido, necesitas otra grasa de mayor tamaño además para que pueda transportar esto.
Entonces, las de alta densidad pues, tienen un mayor tamaño. Decimos que esas son las grasas buenas, porque estas de gran tamaño son las que nos van a ayudar a transportar las otras grasas. Mientras que los LDL, los de baja densidad, estas son las que vamos a llamar grasas malas. Estas son las que se juntan en la placa de ateroma, que es la placa de ateroma, el vaso sanguíneo, ¿no? En el endotelio del vaso sanguíneo. Y la placa de ateroma es lo que genera una aterosclerosis. ¿Qué chingados es la aterosclerosis? Un tapón de grasa en la vena que te va a llevar a un maldito infarto, ¿no? O a algún problema cardiovascular grave. Entonces, eso es lo que te checan siempre, ¿no? ¿En qué porcentaje? Obviamente el porcentaje que debes de tener en menor es las LDL, y las que debes de tener un porcentaje mayor son las HDL, las de alta densidad. Otra clasificación de las grasas pueden ser los fosfolípidos, los glucolípidos, que ya son lípidos complejos, como dice aquí, o los terpenos, ¿no? Los terpenos. Esto es bien interesante, mira. Ya habíamos hablado de que los lípidos no son hidrofóbicos, o sea, no se les pegan al agua, son hidrofóbicos, pues. Entonces, las grasas, ¿con quién se van a diluir? Porque hay que destruirlos, hay que degradarlos. Principalmente se degradan con alcohol. Y aparte ¿te acuerdas que ya habíamos mencionado quién es el encargado de procesar alcohol? El hígado. ¿Y por qué entonces, cuando una persona está gordita, el famoso hígado graso? Pues ¿dónde crees que se van a sintetizar todas estas cosas? El hígado. Entonces, el hígado, ¿no? El hígado. Entonces, maldito hígado, ¿no? Soportando todas nuestras sopas Maruchan, nuestras hamburguesas, nuestras pizzas, ¿no? Ay, mi hígado, no manches. Bueno, pobrecito. Y luego la chela, ¿no? Válgame Dios. Ya le voy a dar un descanso. Ahora que me muera, lo voy a descansar. Bueno, las vitaminas, aquí como está, hay algunas vitaminas que son también derivadas de los colesteroles o de lípidos. Ahorita vamos a ver cómo identificar las vitaminas liposolubles, o sea, que se disuelven en grasas, o las hidrosolubles que se disuelven en agua.